Todos somos absolutamente diferentes. Todos tenemos cualidades o características que nos diferencian, pero aún así somos iguales en muchas cosas. Y cuando nos pasan esas cosas decimos típico. Por ejemplo, a todos alguna vez nos ha gustado alguien, esa persona que nos habla y el mundo entero desaparece. Te habla y tu día se alegra automáticamente. Pero también somos orgullosos y no podemos permitir que esa persona sepa el efecto que tiene en nosotros. ¡Me habló! ¡Me habló! ¡Me habló! Típico. Hay que conservar la dignidad. Algo muy típico es molestar a tus amigos. Hay que aprovechar cualquier oportunidad para hacer quedar a tu amigo como un imbécil, porque sin bullying no hay amistad. Y algo muy típico es usando a tu mascota. ¿Cómo? ¿Cómo trolear a tu amigo con un perro? Paso 1. Consigue un perro. Paso 2. Como nombre, ponle al perro quién. Paso 3. Invita a tu amigo a tu casa. Paso 4. Muéstrale tu perro a tu amigo y luego deja que la magia pase. ¿Y esta es mi casa? Ah, buena. Ah, y este es mi perro. Oh, qué bonito. Chiquitito. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? El perro. ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El perro. ¿Quién? ¡El perro! ¿Quién? A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el perro? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? No. ¡Ah! ¡Super troll! Típico. Hoy en día la tecnología nos ha arruinado mucho. Antes uno se sentaba en la mesa con la familia a conversar. Y ahora, a la hora de comer, es típico ver a toda la familia callada con sus celulares. Y yo para eso prefiero mejor irme a mi habitación. Hacer lo mismo en mi cama es más cómodo. Pero siempre me pasa lo mismo. ¡Ah! ¡Típico! Y bueno, las cosas siguen y siguen. Por eso decidí hacer una pequeña lista de todas estas cosas típicas que a todos nos pasan. Así que estas son las mañanitas que cantaba el... Estas son cosas que a todos nos pasado y si te ha pasado probablemente no son marcianos. Típico. Que el primer día de clases escribes hermoso y el segundo escribes como hebreo. Típico. Abrir el refrigerador 40 veces al día y que nunca haya comida. Típico. Que abres un paquete de papas fritas en clases y todo el mundo te pide. Típico. Que vas al baño y no hay papel. Típico. Dar vuelta a la almohada para sentir el lado frío. Típico. Que el amor es ciego y te casas con una manzana. Típico. Que cuando estás soltero nadie te mira, pero cuando estás en una relación te llueven las mujeres. Típico. Salir horrible en la foto de tu pasaporte. Típico. Que la tipa que te gusta te quiere como amigo. Típico. Que Wikipedia te hace tu tarea. Típico. Que te dicen inmaduro y tú le dices a tu Pikachu que le haga un impact trueno. Típico. Que te vienen a buscar tus amigos y tú no quieres salir y le dices a tu hermano chico que diga que no estás y él dice mi hermano que no está. Típico. Que vas a China y hay muchos chinos. Típico. Que pediste una PlayStation y te trajeron una Polystation. Típico. Que abres Facebook y nadie te habla, pero cuando te estás yendo todo el mundo te habla. Típico. Que le gustas pero no te gusta, y si te gusta no le gustas. Típico. Que estás escuchando Skrillex y tu mamá piensa que se prendió la licuadora. Típico. Sentarse en algún lado y que se te pegue un chicle en el pantalón. Típico. Que te despiertas en medio de un sueño super cool y te vuelves a dormir con la esperanza de que el sueño siga. Típico. Que cuando te duermes y te tapas te da calor, te destapas te da frío y sacas un pie y te da miedo. Típico. Que en la ducha nos creemos cantantes. Típico. Caminar en la calle escuchando música y sentirte como si estuvieses en un video musical. Típico. Que tu mamá te dice ¿cuándo te vas a ir de la casa? Ya estás grande. Pero cuando te vas crecen tan rápido. Típico. Que compras palomitas de maíz en el cine y te las comes todas antes de que empiece la película. Típico. Que ves el último capítulo de una serie que seguiste por mucho tiempo y sientes que tu vida ya no tiene sentido. Típico. Esa persona que es muy fan de una banda y conoce solo una canción. Típico. Pasar horas mirando el techo imaginando cosas que nunca van a pasar. Típico. Stalkear a tu ex. Típico. Que aparece una foto del famoso que te gusta y chupas la pantalla del computador. Típico. Que el profesor dice que hagan grupos de 3 y alguien pregunta ¿se puede de a 5, profe? Típico. Leer mensajes de la persona que te gusta con esta cara. Típico. Que llegas tarde a tu casa y no quieres hacer ruido y te tropiezas con todo. Típico. Que pasas por una construcción y está Miley Cyrus en una bola de hierro gigante. Típico. Que se corta la luz de tu casa y lo primero que haces es ver si al vecino también se le cortó. Típico. Que tienes 5000 canciones en tu celular y solo escuchas 3. Típico. Que la única vez que haces tu tarea el profesor no va a clase. Típico. Que abres la ventana para que salga un mosquito y entran 3 moscas, 5 arañas, 7 perros y un dinosaurio. Típico. Que se acaba el champú y le echas agua a la botella. Típico. Estar en una relación con alguien un mes y que te tome un año olvidarla. Típico. Que le dices al peluquero que te corte poco y te deja calvo. Típico. Que las mujeres tienen 3 closets llenos de ropa y aún así dicen no tengo que ponerme. Y el típico de los más típicos, que estoy seguro que a muchos hombres les ha pasado últimamente, es típico. Esperar como un año para que saliera el GTA V y cuando por fin sale no tener dinero para comprarlo. ¡Pregunta! ¿Qué otra cosa típica se te ocurre a ti? Yo te daría un ejemplo, pero acabo de decir como 50 recién. Ah, ya sé, ya sé. Típico. Que Germán se cambia de casa cada 2 videos. En fin. Y este fue el video del mes, así como voy. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, porfa, clic en el botón me gusta de acá abajo. Y bueno, si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete, subo video todos los viernes. Así apenas subo video lo vas a saber. Si tienes alguna sugerencia de qué te gustaría que hablara en el próximo video, déjala en los comentarios. Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.